Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de cómo vencer la traición. La traición es un pecado que se comete quebrantando la fidelidad, la lealtad que se debe guardar a Dios y a otras personas. Implica en la mayoría de los casos alevosía, deslealtad, falta de confianza o pérdida de la confianza o pasar sobre la confianza que se ha depositado en una persona. Y mientras más cercana es la persona que comete la traición, más dolorosa va a ser. Puede provocar en la víctima de la traición dolor, tristeza, decepción, frustración, desánimo, depresión, inseguridad, resentimiento, etcétera. Y todos esos sentimientos se pueden convertir en una fortaleza en el corazón de la persona si la afectación y las consecuencias de la traición fueron severas. Por lo mismo, puede ser una situación demoledora en cuanto al equilibrio emocional de la víctima. Una fortaleza es un pensamiento, un sentimiento que se vuelve obsesivo, constante y que nos impide disfrutar de la bendición de Dios, de la vida bendecida y de la vida en victoria del Señor. Por eso vencer la traición resulta fundamental para poder vivir en esos planes que Dios tiene para nosotros de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y la base de la destrucción de toda fortaleza, y la palabra de Dios las llama fortalezas. En la psicología se pueden llamar patrones de conducta, mecanismos de defensa o cosas por el estilo. Sin embargo, son situaciones básicamente espirituales que se anidan en nuestra alma y que nos impiden conocer a Dios por un lado, y por el otro lado nos impiden llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, que es la base de la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús y de la vida victoriosa que tenemos en Cristo. La palabra nos hace ver que vamos a enfrentar esas situaciones, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, tarde o temprano nos podemos enfrentar a esas situaciones, pero la Biblia también nos da las formas de vencer esas situaciones. La palabra en 2 Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, nos habla de la armadura de Dios para apagar todos los dardos de fuego del maligno, para enfrentar las maquinaciones del diablo y permanecer firme en el día malo. Detrás de una traición siempre está un espíritu demoníaco, y lo vemos muy claramente en la palabra, ejemplificado en la traición de Absalón a David, en la traición de Judas a Jesús, en la traición del pueblo de Israel a su Dios. En fin, es algo que nos enfrentamos tarde o temprano todas las personas. Aún el Señor Jesucristo fue traicionado por Judas, de tal manera que nosotros no vamos a ser la excepción. Necesitamos prepararnos para ello, y nuestra preparación, nuestra arma fundamental está en la palabra de Dios, recordando, número uno, que la palabra es la palabra infalible y la palabra indiscutible de Dios. Es la palabra para toda la palabra para toda situación, persona, lugar, cultura, en fin, en cualquier momento, en cualquier época de la vida y en todas las épocas de la existencia humana, número uno. Y número dos, la palabra nos da tres cosas que son importantes para mantenernos firmes frente a todas esas acechanzas de la traición y de cualquier otra fortaleza. Y es que usted y yo, como la palabra de Dios es la verdad, usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. Usted y yo podemos lo que la Biblia dice que podemos, y usted y yo tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Y hay tres cosas fundamentales que la Biblia dice de usted y de mí. Una, que somos hijos de Dios.
No somos víctimas de la traición, no somos víctimas del pecado, somos hijos de Dios. Una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, usted y yo somos hijos de Dios. En segundo lugar, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros para ayudarnos a vencer toda situación y para ayudarnos a destruir toda fortaleza. Y por el otro lado, la palabra de Dios dice que todo lo que es la voluntad de Dios para nosotros lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y la voluntad de Dios para nosotros es que seamos liberados, sanados y restaurados de cualquier fortaleza que nos haya estado fastidiando en nuestro caminar con Cristo. ¿Y qué dice la palabra en relación con la traición? En primer lugar, recordemos, la traición es algo que vamos a tener que enfrentar en algún momento de nuestra vida, si no lo hemos enfrentado ya. Traición de amigos, traición de parientes, traición de personas, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, etcétera. Fueron traicionados José por sus hermanos, Moisés por Aarón y María, Job por sus amigos, David por Absalón, su hijo, Jesús por Judas, Pablo por algunos que fueron en algún momento sus discípulos, pero todos ellos enfrentaron la traición y la vencieron, con la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios no es nada más una teoría, sino que es una indicación que Dios nos da para que la pongamos por obra, para que la vivamos, y al vivirla es cuando enfrentamos esas fortalezas y las destruimos. En el Salmo 35, versículos 14 al 17, David habla de un amigo que le traicionó, pero también es un anticipo profético de lo que Judas haría con Jesús. Dice el salmista: como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. En Job capítulo 16, versículo 20, también nos dice la palabra: disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. En Job 17, 5, al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. En Job capítulo 19, versículo 19, nos dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Y ante la traición, lo que vemos en estos pasajes de la Escritura es que efectivamente el que fue traicionado, en este caso el salmista o Job, experimentaron dolor, tristeza, frustración. Pero algo que hicieron los dos fue que se refugiaron en el que nunca nos traicionará, en Dios. En Isaías 49, 15 al 16, la palabra de Dios dice, y notemos esto que es bien hermoso, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El Señor nunca nos va a traicionar, el Señor nunca nos va a abandonar. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice que el Señor no nos dejará ni nos desamparará. Y en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13, la palabra de Dios dice algo también que es importante tomarlo en cuenta: si fuéramos infieles, Él permanece fiel.
Él no puede negarse a sí mismo. Aún a pesar de nuestras fallas, malas decisiones, errores, pecados, etc., el Señor va a permanecer fiel con cada uno de nosotros que hemos llegado a ser adoptados como hijos suyos cuando venimos a la salvación en Cristo Jesús. De tal manera que el primer paso para vencer una fortaleza es ser un hijo de Dios, es haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Y cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Salmo 23 es un salmo para cada uno de nosotros, siempre y cuando obedezcamos su palabra. Dice el Salmo 23 que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Él es mi pastor, yo soy su oveja. Si yo soy su oveja, oigo su voz, le sigo, le obedezco. Y la palabra dice en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, valle de traición, de dolor, de frustración, de cualquier cosa, el Señor está conmigo, su vara y su callado me infundirán aliento. Y Él está preparando un banquete de victoria para mí, además de nuevas bendiciones que van a venir a mi vida. Al que nos traiciona, aún en medio del dolor, necesitamos bendecirlo, necesitamos primero que nada perdonarlo y segundo, bendecirlo, sabiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad, que son los que incitan a las personas a través de la carne, a través del espíritu del mundo, etcétera, a traicionarnos. De tal manera que lo primero que necesitamos es perdonarlos y en segundo lugar bendecirlos y seguir nuestro caminar en Cristo, sabiendo que Cristo nos va a dar la victoria. El Salmo 18, versículos 1 al 2, dice que el Señor es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro castillo, nuestro protector, nuestra seguridad, nuestro Dios, nuestra confianza, y debemos acogernos a todo eso que nuestro Padre nos ofrece cuando estamos pasando por dificultades y máxime cuando estamos pasando por una traición. Si la persona se aleja de nosotros, muy posiblemente el Señor apartó de nosotros. Y la persona que nos traicionó se aparta de nosotros, es muy probable que el Señor la haya apartado. En atención a nuestra oración, líbranos del mal. Pero eso no implica que usted y yo no limpiemos nuestro corazón, no sanemos nuestro corazón mediante el perdón y mediante la bendición a esta persona aunque esté lejos. Recordemos algo que nos puede ayudar también a superar la traición. La palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29, nos enseña que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que su carácter, su imagen fuera formada en cada uno de nosotros. De tal manera que tenemos la promesa del Padre de que esa traición que ahora duele, que frustra, que agota, que agobia, etcétera, esa traición se va a convertir en una victoria para nosotros y va a obrar para nuestro bien. Y en cuanto además de perdonar a esa persona, necesitamos también perdonar el hecho y las consecuencias que lo ocasionan. Recordando lo que Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, que dice literalmente: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas a ustedes. De tal manera que el perdón que nosotros le otorgamos a la persona que nos traiciona no es en el beneficio de la persona. La persona sigue siendo responsable delante de sus actos, ante el Señor. Y la palabra de Dios con respecto a eso dice que nadie puede, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Por lo tanto, cuando perdonamos a esa persona, dejamos en las manos del Señor
Señor las consecuencias de esa traición para esa persona. Pero en el caso nuestro, usted y yo estamos siendo liberados, estamos siendo sanados, estamos siendo restaurados de todo el dolor que la traición pueda implicar. En cualquier caso, y más aún en el de los matrimonios, podríamos considerar la posibilidad de una restauración, pero previo a ello será necesario que la persona muestre un verdadero arrepentimiento por la traición. Recordemos que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán a los judíos, les dice que hagan frutos de arrepentimiento, y eso implica una verdadera transformación en su actuar, en su carácter, y es necesario que transcurra un tiempo en donde la persona que cometió esa traición muestre que es una persona digna de volver a confiar en ella y que está verdaderamente arrepentida. En la traición suceden varias cosas. La primera es que la persona traiciona la confianza que se le ha brindado. Y eso produce una herida adicional en el corazón, además de la tristeza, la frustración, el enojo, la inseguridad, etc. De tal manera que el perdón es inmediato y es gratuito, pero la confianza debe ser restaurada, y restaurar la confianza es un proceso que lleva tiempo. Por lo tanto, la persona que traiciona debe estar clara de que va a haber un tiempo, un proceso durante el cual no solo debe hacer frutos de arrepentimiento, sino volver a demostrar que es una persona digna de confianza para que se le vuelva a tener confianza. Una cosa es perdonar, pero la otra cosa es volver a confiar. El perdón es gratuito e incondicional, pero otorgarle la confianza a una persona es condicional, principalmente cuando se ha cometido una traición. En este caso es un proceso, y en el caso de los matrimonios generalmente va a requerir no solo tiempo, sino también que ambos en la pareja pasen por un proceso de consejería para ayudar en el proceso del perdón, de la restauración, de la sanidad, y para romper con otras fortalezas y argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, que dieron lugar a la traición. Así que en el caso de un matrimonio es algo que requiere la ayuda de consejeros sabios que Dios pone a disposición de nosotros, y que lleva un proceso de tiempo, no es algo inmediato. Algunas veces los que han traicionado a su pareja, sean hombres o sean mujeres, esperan que todas las cosas vuelvan a su sitio normal una vez que se les ha otorgado el perdón. No es así. Es un proceso donde deben volver a ganarse la confianza de todos aquellos a los cuales traicionaron. La infidelidad es una traición, y la infidelidad debe seguir o requiere un proceso de restauración, y un proceso de restauración que es paulatino, gradual, hasta volver. La restauración implica volver la situación a su estado original, pero obviamente hay que sanar. Para que todo vuelva a su estado original, hay que sanar todas las consecuencias, todas las causas, todas las consecuencias de la traición. Las causas en la persona que traicionó, y las consecuencias en la persona que ha sido traicionada. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Permítame, antes de terminar, permítame orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que el día de hoy se ha conectado para ver esta transmisión, Señor. Padre, si hay dolor todavía en el corazón por alguna traición, Señor, que hayan padecido, Padre, te pido en el nombre poderoso de Jesús que con el ungüento de tu Espíritu Santo, Señor, sean liberados, sanados y restaurados sus corazones, Padre, en obediencia a tu palabra, Señor, y siendo guiados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Padre,
fortalécelos, afírmalos, establécelos en ti, haz obrar todas esas cosas por las cuales ellos pudieron haber pasado, Señor, para que todo obre para bien de sus vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, así como también te pido que este día, Señor, tú bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que nos guíes por tu Espíritu Santo, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor, y para bendición, no solamente de nosotros, sino para bendición de quienes nos rodean, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final entonces de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente y si Dios lo permite, hoy a mediodía tendremos otra perla de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe. Bendiciones, un abrazo y gracias.